Dios les bendiga una vez más, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a la Escuela de Nacer. Vamos a ver ahora la lección 15. Y antes, como es de costumbre, vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, me dirijo a ti, orando por la persona que está viendo este video, Señor, o las personas, pidiéndote, Señor, que tú toques a sus corazones, que hables a sus vidas, Señor, pidiéndote que me use, Dios mío santo, en esta hora, Señor, como un instrumento, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, Señor, de tu palabra, Señor, del conocimiento de ti, que no se haga mi voluntad, y sino la tuya, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro verdadero Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta lección se llama Origen, Fe y Valores de nuestra Iglesia. Las preguntas que vamos a resolver son: ¿de dónde proviene nuestra denominación cristiana? ¿Cómo nació? ¿Cuáles son nuestras creencias y cuáles son nuestros valores morales? Nuestro texto base es: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este versículo está hablando de que la fe se transmite, tiene una historia y se va pasando de generación en generación. Entonces es necesario que conozcamos de dónde viene, ¿no? Nuestra organización, la iglesia, de dónde proviene. Entonces, en esta sección vamos a estudiar temas que están conectados a nuestra identidad cristiana. Primero, los orígenes de nuestra denominación, nuestra posición bíblica y teológica y los valores morales más importantes que sostenemos. Entonces, ¿cuál es el origen? La iglesia de nosotros en la que nos congregamos. La iglesia cristiana como tal. Aquí hay que hacer, antes de comenzar voy a hacer una aclaración. La iglesia de Dios no es una denominación, ¿sí? No es la iglesia pentecostal, pentecostés, trinitarios o la alianza o movimiento misionero. Esas son denominaciones, ¿sí? La iglesia de Dios son todas las personas que han recibido a Jesucristo como su Señor y tienen el Espíritu Santo en su vida y viven en una vida obediente, obviamente, a Dios. Esa es la iglesia de Dios. Y esa iglesia nació en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó y bautizó, llenó de su poder a los 120 que estaban en el aposento alto, en Hechos capítulo 2. Todo ese grupo de personas que viene desde allí en adelante, a eso es a lo que nosotros le llamamos la iglesia. Esa es la iglesia. Y su nacimiento es en el día de Pentecostés. Bueno, pero hay denominaciones. Entonces, ¿qué son denominaciones? Denominaciones, pues, son organizaciones legalmente ante el gobierno, ante la ley, ante las personas, porque la ley exige que un grupo de personas que se reúnen, ¿no?, para profesar una creencia, una fe, tienen que estar cobijados bajo ciertas leyes y normas. Entonces, por eso es necesario que hayan denominaciones, o sea, una organización. Entonces, la iglesia en la que yo me congrego, en la que nos congregamos, es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, o en Colombia se llama Iglesia Pentecostés Unida, Iglesia Pentecostés Unida Internacional, o Iglesia Pentecostal. Pero no Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ellos son hermanos de nosotros, pero son otra denominación. Tenemos casi el mismo nombre, pero... Entonces, teniendo esto en claro, vamos a ver dónde nace la denominación. La iglesia nace en el día de Pentecostés, pero la denominación pentecostal, ¿dónde nace? Entonces, bueno, la iglesia atravesó por muchas etapas y no voy a entrar en el tema histórico de la iglesia, que pues la iglesia experimentó, ¿no?, la decadencia durante el periodo en el que la iglesia era completamente absorbida por la denominación católico-romana, hasta que un hombre pues llamado
Martín Lutero se rebeló, ¿no? Que era un sacerdote. Bueno, era un miembro de la Iglesia Católica y se rebeló, ¿no? Con sus tesis, que las pegó en la puerta del templo del monasterio de Wittenberg. Y desde allí pues él creó una corriente que se separó de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica había desviado demasiado la doctrina. Había dicho que la salvación se compraba con indulgencias, el bautismo de bebés, un montón de cosas, un montón de atrocidades, que la autoridad máxima era el Papa y cosas como esas, ¿no? Y que el apóstol Pedro era el primer Papa cuando pues él no fue ningún Papa. Eso es una tergiversación completa de la palabra de Dios. Y bueno, hay un montón de cosas horribles que realmente tiene la Iglesia Católica, y hasta hoy en día muchas cosas de esas aún prevalecen en ellos. Hasta que un día este hombre Lutero se rebeló y bueno, la gente abrió sus ojos y entonces ya comenzó la Biblia, ya comenzó a ser leída, y después de que se imprime la Biblia para todo el mundo, entonces la gente ya pues no está sometida a la Iglesia Católica, que daba la misa en latín. La gente ni siquiera podía entender lo que se decía. La misa era dada en latín, el idioma de la antigua Roma, por lo cual, bueno, ya la gente cuando mira la Biblia se da cuenta pues que todo eso es falsa doctrina, y se crean pues diferentes grupos, los luteranos y muchos otros grupos más en Europa, y se crean muchas organizaciones, y de allí vienen todas las denominaciones. Y entonces aparece por allá en el año 1800 y 1900 un hombre llamado Charles Parham, que era un ministro metodista, que era otra denominación, en Estados Unidos. Se hizo independiente de la iglesia para comenzar el movimiento que más tarde se conocería como pentecostalismo, ¿sí? Las personas que estudian la historia de la iglesia pentecostal siempre están muy familiarizadas con Charles Parham o Parham, porque pues este hombre se considera como el fundador del pentecostalismo, de la denominación, ¿no? La iglesia ya ha existido siempre, pero de la denominación del pentecostalismo empezó en Estados Unidos, porque sucedió que la iglesia de Dios, o las iglesias, habían perdido las evidencias del Espíritu Santo. Nadie hablaba en lenguas, no había milagros, no había señales, no había nada. Era un culto, era un servicio frío, como ir a una iglesia católica. Lo digo con todo el respeto a los que tienen su fe católica, pero así, usted va y se sienta y no pasa nada. No hay un milagro, no hay señal, nadie llora, nadie es tocado por Dios. Entonces, y se llegó a creer que las evidencias del Espíritu que se ven en los hechos de los apóstoles, que habían sanidades, que unos hablaban en lenguas, que habían prodigios, todas estas cosas llegaron a pensarse que era solamente para ese tiempo, que era algo exclusivo que Dios había dado a los apóstoles para poder comenzar la iglesia. Entonces no se creía en las señales del Espíritu, ni el hablar en lenguas, ni el profetizar, nada. Todo ya el Espíritu Santo se había apagado por completo y se había entrado en un conformismo. Entonces este hombre, Charles Parham, monta ¿cómo decirlo? Una escuela. Era este hombre que está aquí. Monta una escuela, que es esta que está aquí, en esta imagen. Allí él comienza a dar clases y comienzan a estudiar allí los temas bíblicos, y entonces comenzaron a estudiar sobre el Espíritu Santo, y ellos descubrieron que siempre que alguien recibía el Espíritu Santo en Hechos, recibía el don de hablar en lenguas. O sea, se manifestaba el Espíritu Santo y las personas hablaban en lenguas. Entonces el 31 de diciembre de 1900 y el 1 de enero de 1901, o sea, un día pues de esos de despedida de fin de año, terminando pues ese siglo, el siglo XIX, en la escuela de Topeka, eso era en Kansas, los alumnos de Parham comenzaron a hablar en lenguas. O sea, un 31 de diciembre de 1900 y el 1 de enero, ese día a las 12 de la noche, mire cómo Dios escoge una fecha especial.
O sea, al empezar ese año 1900 en adelante, siglo XX, comienzan a hablar en lenguas. Y lo curioso es que la primera que empezó a hablar en lenguas fue una mujer, la señorita Agnes Osman, que es la que está ahí en la fotico. Miren. Yo cuando miro a estas personas me causa la impresión de que tienen mucha santidad, solamente con verlos en una foto. Así como es curioso, ¿no? Como que Dios o Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, se le manifestó primeramente a las mujeres. Y aquí nosotros vemos que la primera en hablar en lenguas fue una mujer. Cuando Jesús resucitó, primeramente lo vieron las mujeres. Y aquí una mujer fue la que comenzó a hablar en lenguas. Y cabe resaltar que todo esto estaba en tiempos de que había mucha xenofobia y feminismo no, sino machismo. Las mujeres eran muy despreciadas, mucho racismo. Y en esa época sucede algo hermoso, ¿no? Que el Espíritu Santo vuelve a desatarse. Y miren que esta ola del Espíritu Santo fue como en Hechos, que eran un puñado y de repente se convirtieron en miles. Así sucedió también en Estados Unidos. Este manojo, este puñado de personas que comienzan a hablar en lenguas, comienzan a expandir esa doctrina y eso se rega como pólvora, como dicen algunos. Y eso se expandió hasta llegar a los oídos de un hombre llamado William Seymour. Este hombre era de raza negra, que vivió entre 1870 y 1922. En 1905 ingresó a la escuela bíblica de Parham, donde conoció la doctrina de la manifestación del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Aquí cabe resaltar que este hombre pues era de piel negra, el que está aquí en la foto. Y en ese tiempo había tanto racismo que las personas de color no podían pasar al altar. Eran iglesias donde las personas de color no podían pasar al altar por leyes que habían, leyes racistas en aquellos tiempos. Y hasta a veces los que eran así, pues gente de piel oscura, tenían que escuchar el sermón detrás de una cortina, cosas como esas. Y este hombre escucha esto y algo movió a este hombre, de que este hombre luego se independiza. En 1906, sí, él funda también su propia iglesia y resulta que crece tanto porque él enfatiza en el hablar en lenguas, en las señales del Espíritu. Él crece tanto que donde estaban ya no cabe más gente y le tocó alquilar un edificio muy famoso. La mayoría de los cristianos lo conocen, la calle Azusa, número 213. Y el 14 de abril de 1906 fundó la Misión de la Fe Apostólica. Sus cultos se caracterizaban por las manifestaciones del Espíritu Santo y las sanidades milagrosas. Entonces, los servicios ahí en calle Azusa eran tan tremendos que la presencia del Espíritu Santo salía hasta afuera, hasta la calle. Era algo donde había profecía, donde había milagros, donde era como si estuvieran los apóstoles de Jesucristo allí. Fue algo tan tremendo que de ahí nacieron muchos evangelistas, muchos misioneros que llevaron esa doctrina a todo el mundo y se generaron muchas iglesias a partir de allí, de ese movimiento. Entonces, a partir de ese movimiento nacen todas las iglesias carismáticas que se les llama, o sea, las que tienen las señales del Espíritu, el hablar en lenguas y muchas cosas. Entonces, a partir de allí es que viene nuestra iglesia. Y ahora, ¿cómo surge la iglesia en la que estamos nosotros, nuestra denominación? Pues hubo un campamento pentecostal en Arroyo Seco en 1913. Un hombre llamado Robert Edward McAllister comienza a predicar lo que es el unipentecostalismo. ¿Qué es lo que sucedió? Pues mire que ya tenemos la revelación del Espíritu Santo y ya la gente vea que sí, que era para todos el hablar en lenguas, que sí es para todos. Las manifestaciones del Espíritu, los milagros, todas estas cosas, el poder sobrenatural. Pero hasta ahora se había perdido la identidad de Jesucristo.
Se había perdido la identidad de que Jesucristo es Dios y que Dios es uno solo, el Espíritu, el Padre y el Hijo es un solo Dios y es un solo ser, no son tres seres. Eso se había perdido. Y resulta que unos hombres que oraron, que ayunaron, comienzan a entender. Ya con el Espíritu Santo, con ese poder y fuego del Espíritu Santo, Él les da esa capacidad de entender que Jesucristo es el Espíritu, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, y que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Y entonces nace la doctrina unipentecostalista, o sea, el movimiento de la unicidad. Nace. Y entonces este movimiento también crece, comienza a crecer. Y todo es progresivo, como nos damos cuenta, la revelación va aumentando. Y entonces hay varias iglesias que tienen esta doctrina del unipentecostalismo, de la unicidad. Y estas se unen en 1945. Esas iglesias eran la Iglesia Pentecostal Incorporada y las Asambleas Pentecostales de Jesucristo. Estas iglesias se unen y forman así la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. O sea que en síntesis, nuestra iglesia junto con otras denominaciones pentecostales se originó a partir del movimiento pentecostal que comenzó en 1901 y la calle Azusa a comienzos del siglo XX. O sea que de ahí vienen la denominación de nuestra iglesia y la mayoría, prácticamente todas las iglesias pentecostales vienen de allí, sus denominaciones, pero la iglesia como tal de Jesucristo nace en Pentecostés. Y nuestras denominaciones modernas nacen en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. ¿Y qué fe profesamos nosotros? ¿Cuál es nuestra fe? Bueno, nosotros creemos varias cosas. Las voy a simplemente a leer para que no se demore tanto el video. Que solo existe un Dios, manifestado al ser humano de diferentes maneras, como el Padre, como el Hijo, Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo habitando en nosotros. En la Santa Biblia, inspirada total y verbalmente por Dios y constituida nuestra única regla infalible de la fe, normativa para la vida cristiana. O sea que nosotros podemos leer otros textos, guiarnos por prédicas, por libros de pastores, pero nuestra doctrina proviene desde la Biblia y no de otra fuente. En las dispensaciones son los periodos en los que Dios trata con el hombre. Dispensaciones bíblicas o separaciones de etapas sucesivas de la revelación progresiva de Dios al hombre, con administraciones y reglas de vida diferentes en cada uno. Porque la anterior dispensación fue la de la ley, donde Dios pues daba unas leyes y la dispensación termina con un juicio. Y ahora estamos en la dispensación de la gracia, donde Dios también ha dado unas normas para vivir y al final de esta dispensación habrá un juicio. Que la Biblia se debe interpretar bajo el método hermenéutico gramático histórico y no en forma figurativa o alegórica, excepto cuando el contexto o el sentido del texto lo exija expresamente de ese modo. Así como dice en 2 de Pedro 3:16, es que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que la Biblia la interpretamos con la Biblia y con los acontecimientos históricos. Cinco, que Dios hizo al hombre directamente a su imagen y semejanza, libre de pecado, con una naturaleza racional, inteligente, voluntad, determinación personal y responsabilidad moral ante Él. O sea que nosotros no provenimos de la evolución, sino es nuestra fe, ¿no? No lo creemos por prueba, sino por fe, por eso es nuestra fe. Sino que nosotros fuimos creación de Dios, a su imagen y semejanza. Que antes de nosotros Dios creó a los ángeles para que le sirvieran, pero una tercera parte de ellos se rebeló siguiendo a Lucero o Lucifer, que es Satanás, ¿no? Un querubín que quería ser igual a Dios. Ahora Satanás y los demonios se oponen a Dios y procuran la destrucción del hombre. Que a causa de la desobediencia de Adán y Eva, el hombre tiene ahora una naturaleza pecaminosa que le separa de Dios, y que solo por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento el hombre puede ser restaurado a la comunión
con Dios. Que Dios se autodespojó de su gloria y se hizo hombre en Jesús para tomar la iniciativa en nuestra salvación. Creemos también en la concepción virginal de Jesús, en su vida terrenal completamente libre de pecado, en sus sufrimientos y muerte sustitutivos y expiatorios en la cruz, en la resurrección corporal de los muertos y en su ascensión victoriosa al cielo. En la completa justificación presente y futura del alma ofrecida por Dios gratuitamente a través de la fe en Jesucristo y el sacrificio a nuestro favor hecho por Él en la cruz. Creemos que Jesucristo hombre es ahora el único mediador entre Dios y los hombres, entre nosotros y Dios, y que solo por su mediación somos salvos. Esto quiere decir que no necesitamos más mediadores, por eso nosotros no le rezamos a ningún santo, a ninguna imagen, a nadie más, ni siquiera a María, que es una mujer bendita entre todas las mujeres. No buscamos ningún intermediario, solamente Jesucristo. Que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, como lo dice la Biblia, que en Él ahora habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, como lo dice la Biblia. Que para ser admitido en el reino de Dios el hombre necesita nacer de nuevo a través de la fe en Cristo y la verdad de su palabra, mediante el bautismo en agua y la renovación o bautismo del Espíritu Santo. Creemos en el bautismo bíblico para perdón de los pecados, efectuado por un ministro ordenado con inmersión de cuerpo entero en agua, una sola vez en el nombre del Señor Jesucristo, como está en la palabra de Dios. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, recibido con la evidencia inicial de hablar en otros idiomas o lenguas, como Él quiere que la persona hable. Y creemos que al nacer de nuevo el creyente es colocado en el cuerpo espiritual de Cristo, o sea, la iglesia, de la cual Él es la cabeza, así como la palabra lo establece. Creemos también en la necesidad y posibilidad de vivir santamente a través de la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo, que también nos capacita para ser testigos fieles del poder de Dios. O sea, creemos en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Creemos en la práctica literal de la cena del Señor como acto conmemorativo de la obra de Cristo en la cruz, testimonio de nuestra comunión con Él y anuncio de su regreso a la tierra, y en la práctica del lavamiento de pies cristianos como acto de humildad cristiana. O sea, nosotros practicamos la Santa Cena del Señor y el lavamiento de pies. Creemos en la vigencia de los dones espirituales distribuidos por el Espíritu Santo a la Iglesia para su edificación de acuerdo con su voluntad. Creemos en los dones del Espíritu, en que todavía sigue dando dones a cada persona que reciba el Espíritu Santo. Hay 9 dones que una persona puede recibir, y cuando una persona recibe el Espíritu Santo, por lo menos un don es recibido, un don le es dado. Y creemos que la iglesia comenzó el día de Pentecostés y será levantada por Cristo en lo que se conoce como el rapto. Esto es muy importante. Algún día la iglesia será raptada de este mundo para ser librada de la gran tribulación y participar así de las bodas del Cordero. Para entrar a esas bodas se necesita el anillo del compromiso, o sea, las arras del Espíritu Santo. Que todos los cristianos fieles comparecerán ante el tribunal de Cristo para recibir galardones por sus obras hechas a favor de la causa de Cristo en la tierra. O sea que todos tenemos que rendirle cuentas a Dios. Así nos salvemos, tenemos que rendirle cuentas de lo que hicimos en la tierra. Ya no para condenación, obviamente, si nos salvamos, sino para recompensa. Pero tenemos que dar cuenta en el tribunal de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo, en forma visible, corporal, con su iglesia glorificada, para dar fin a la gran tribulación y reinar sobre el mundo por 1000 años. Eso está en la Biblia. No lo hemos estudiado, pero son temas que están en la Biblia que se verán más adelante en las siguientes escuelas. Que los planes de Dios para la iglesia e Israel son diferentes, pues Israel aún tiene promesas terrenales pendientes que se han de cumplir después del levantamiento de la iglesia, mientras que la iglesia es destinataria de promesas celestiales y eternas
en gloria. O sea, Dios tiene planes con Israel, aún no lo ha dejado, sino que estamos en el tiempo de la iglesia. Cuando la iglesia sea tomada, ya será el tiempo de Israel nuevamente. Y en el juicio final, que recompensará a los fieles con la vida eterna en el cielo, en gozo y felicidad, y condenará a los incrédulos con muerte eterna en el infierno, en dolor y tormento. Así que sí, creemos en el juicio final, en que muchas personas se perderán, pero también muchas se salvarán. Se salvarán las que hayan creído a Jesucristo. Esa es nuestra fe y nuestros principales valores. Nuestra relación con Dios. Quiere decir que un cristiano no es solamente una profesión verbal. Que ser cristiano no es solamente decir yo soy cristiano o voy de vez en cuando a la iglesia, sino que ser cristiano es tener una relación con la persona de Jesucristo. Ser cristiano es tener una relación personal con Dios, en la que tú hablas con Él y Él habla contigo, en la que tú tratas de agradarle a Él. Y bueno, Dios pues no es que trate de agradarnos, Él ya es perfecto, pero nosotros sí, pero Él nos habla y nos ayuda a cambiar y a mejorar. Es como una relación de pareja, pero pues elevado a un plano espiritual. Así como el novio quiere agradarle a la novia, ¿no? Y hace como lo mejor por agradarla, por conquistarla. Y al revés, la novia se pone bonita para el novio y quiere agradarle, quiere enamorarlo. Eso es una relación, así es nuestra relación con Dios, pero no así, sino espiritual. Nosotros queremos agradar a Dios, lo buscamos, tenemos que tener una relación con Él. Si no hay una relación con Dios, no hay oración, no puede decir uno que es cristiano realmente. Estaría viviendo una doble vida, estaría uno viviendo una falsa fe, una fe fingida, como dice en la Biblia. La imagen de Dios, nuestro segundo valor es la imagen de Dios. Con esto nos referimos a que la meta de todo cristiano es llegar a ser como Jesucristo, que es la imagen de Dios. Que nuestra meta es forjar en nosotros la imagen de Jesucristo. Que cada vez nosotros nos parezcamos más a Él. No físicamente, no nos va a salir barbita y pelito por aquí, sino que cada vez seamos más como Él, con amor, con templanza, con gozo. La oración, para nosotros la oración es como el alimento para cada día. Es lo que nos blinda el día de todo ataque demoníaco, lo que nos protege, lo que trae bendiciones de Dios. Es la manera en la que nos comunicamos con Él. Y no es algo que se haga solamente cuando estamos en necesidad, sino que es algo que debemos hacer constantemente. Cuando una persona conoce a Dios, la oración se le convierte en una necesidad. En el uso del tiempo, con esto nos referimos a que todo tiene su hora, como lo dice en Eclesiastés, que para todo hay tiempo, para todo tiene su hora debajo del sol. Así que a veces nosotros decimos que no tenemos tiempo para Dios porque está el trabajo, están los estudios, responsabilidades, familia, pareja. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos darle primeramente a Dios su tiempo. Y si las otras cosas alcanzan ya, pero primero Dios, no lo último. Que si nos quedó tiempo, ahora sí buscamos de Dios, ahora sí oramos. Tenemos que nosotros tomar tiempo para Dios, y es responsabilidad de un cristiano tomar tiempo exclusivo para Dios. Es decir, apartar un tiempo para Dios. Para eso existen los retiros espirituales. Una persona puede apartar un día, 2 días, en lo que esa persona ayuna, ora o se pone a buscar de Dios. Nuestro tiempo de oración en la mañana, en la noche o al mediodía. Pero que saquemos tiempo para eso. En género y función, uno de nuestros valores. Aquí nos referimos a que hay diferentes propósitos
con los cuales Dios creó al hombre y otros con los cuales creó a la mujer. Hoy en día pues existen los movimientos de que el hombre y la mujer son iguales, y hasta cierto punto es cierto. En equidad somos iguales, en dignidad somos iguales, y espiritualmente ante Dios también. Pero referente a los propósitos y a las funciones de cada uno, no somos iguales. La Biblia dice que el hombre es cabeza y que la mujer es el cuerpo, así como Cristo y la iglesia. Así que la mujer tiene su rol y el hombre tiene su rol, y así también en la iglesia. El ministerio, como vemos en la Biblia, lo ocupaban los hombres, pero eso no quiere decir que la mujer no le pueda servir a Dios. La mujer le sirve a Dios. Hay diaconisas, líderes, como lo había en la Biblia también. Débora era una líder. Hay líderes, hay profetisas, lo sabe María, la profetisa, hermana de Moisés. Entonces sí, las mujeres le sirven a Dios, no solo en la cocina, también le sirven a Dios con dones espirituales. Pero el ministerio, la cabeza, es para los hombres, porque así lo estableció Dios. El hombre es la cabeza, el sacerdote de su hogar, y en la iglesia debe ser un hombre. Así que cada uno tiene una función y un propósito diferente, pero no es discriminación, sino que Dios a cada uno le ha dado un rol diferente. Y en eso creemos nosotros cuando hablamos de género y función. En la familia, los valores de la familia, lo más importante es que la familia sea formada en el matrimonio. O sea, que la familia no se debe formar en el concubinato, que es una vida de pareja, pues, en la que viven juntos sin haberse casado, sino que la familia debe formarse en el matrimonio, y que Dios puso un modelo familiar, ¿no? Como ya lo dije, en el que el hombre, la cabeza, la mujer es el cuerpo, y los hijos deben honrar a padre y a madre, y los padres no provocar a ir a sus hijos, y que el hombre ame a la mujer como Cristo a la iglesia, y que la mujer esté sujeta y respete a su marido. Ese es el modelo de la familia. Las bendiciones generacionales es un gran valor en la iglesia, porque muestra que las bendiciones se transmiten, así como las maldiciones se transmiten, las bendiciones también se transmiten. Una familia que alcance bendición es una familia que le va a heredar esa bendición a sus hijos, y sus hijos se la van a heredar a sus hijos. En la Biblia dice que las maldiciones llegan hasta la 4ª generación, pero Dios dice que Él muestra misericordia hasta por 1000 generaciones. Así que las bendiciones generacionales es algo maravilloso. Es, por ejemplo, padres cristianos suelen tener hijos que alcanzan las mismas bendiciones que sus padres. Matrimonios felices suelen tener hijos que alcanzan también matrimonios felices. La prosperidad. Dios bendice. Nosotros creemos que Dios bendice, que seamos prosperados en todas las cosas, pero hay propósitos. No todos están para ser enriquecidos, no todos, pero el deseo de Dios es que una persona sea bendecida para que esa persona pueda bendecir a otros también. Hay mucha oposición, hay muchas luchas, y tengamos en cuenta que para que la riqueza y la prosperidad no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es salvar a una persona. Si la persona ya es salva y manifiesta que realmente puede ser prosperada sin que su corazón se envanezca o se aleje de Dios, Dios le va a bendecir, porque Dios siempre quiere bendecir a una persona. Y la prosperidad también se refiere a no solo que Dios me va a dar la victoria y a todo lo que yo haga, pues si yo estoy haciendo algo contrario a Dios no me da la victoria, sino que la prosperidad también es espiritual, y principalmente espiritual, más que la material. La prosperidad que Dios promete es prosperidad espiritual, o sea, que lo de acá adentro sea prosperado, sea bendecido, más que lo de afuera. Pero que Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere, pero no todos tienen la capacidad de ser bendecidos de esa manera. La sexualidad humana y la apariencia en ser natural. ¿A qué nos referimos nosotros con esto? Nuestro valor sobre la sexualidad es en que, bueno, el matrimonio es dentro, la sexualidad es dentro del matrimonio, perdón, y que la apariencia debe ser natural.
que si Dios nos hizo como nos hizo, pues esa es su sabiduría, Él nos hizo así. No debemos cambiarnos, ¿no? Ni ponernos, ni quitarnos. Debemos tratar de ser naturales lo mejor que podamos, ¿no? Y vestirnos con decoro, como dice la Biblia, y con buenas obras. No vestirnos de manera que nos veamos seductores o seductoras para provocar deseos en los demás, sino que nos vistamos con santidad, con decoro, que nos vistamos de una manera que no provoquemos ni miradas, ni pues tampoco que andemos como Juan el Bautista, ¿no? Con harapos, pero sí andemos dignos en elegancia como hijos de Dios, pero sin ser ostentosos, sin ser, como dice la Biblia, ¿no? Sin peinados ostentosos, ¿no? Ni vestidos lujosos, y oro, ni plata, ni perlas, ¿no? Sencillez, como era Jesús. Jesús era sencillo y elegante a la vez. Cuando él le quitaron sus ropas, los romanos le echaron suertes para ver quién se quedaba con su túnica, porque era fina. Algo fino no tiene que ser algo así ostentoso, que brilla en todos lados. Yo he visto a unos que se ponen un traje así que brilla, parece aluminio. O mujeres que se ponen la ropa demasiado al cuerpo y se ven muy sensuales y provocan todas las miradas de los hombres. No, hay que vestirse en santidad. La ropa no se pega al cuerpo, ella debe holgarse un poquito, ¿sí? En eso creemos nosotros. Y sobre el aborto, que solo Dios tiene el poder para decidir, o la autoridad para decidir sobre la vida y la muerte, que desde el mismo momento de la concepción está vivo, es una nueva criatura, es un nuevo ser. La ciencia ya lo ha demostrado, así que nosotros no apoyamos el aborto, somos pro vida, como lo dicen ahora en día, y solo Dios tiene esa autoridad, que es un pecado, es asesinato el aborto. Bueno, esos son nuestros valores. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿De dónde proviene nuestra denominación cristiana? Entonces lo aclaramos así: la iglesia nace en día de Pentecostés, pero las denominaciones pentecostales nacen en el año 1900, o en el siglo XX, si lo queremos decir así, mediante los acontecimientos, ¿no? Acá en Azusa principalmente, en ese avivamiento tan grande que hubo, y desde allí viene nuestra denominación cristiana. Que cómo nació, pues este hombre, Charles Parham, William Seymour, fueron fundadores, ¿no?, del pentecostalismo. Recordemos, ¿no?, que la iglesia había perdido pues las señales del Espíritu, y ellos investigan y descubren que eso también es para ellos, y se ponen a buscar de Dios hasta que este movimiento, pues, ¿cómo lo digo yo?, explota. Una mujer es la primera en hablar en lenguas, ¿no? Y luego otros hombres, y luego un montón de gente, y la historia dice que pasaron a miles y miles de gente que eran bautizadas por el Espíritu Santo, hasta que en calle Azusa fue como la cúspide, ahí fue como la cúspide donde ya sucedían milagros y servicios con milagros y prodigios, donde se expandió completamente. Ahí nacieron misioneros, evangelistas que fueron a todas partes del mundo, y nacieron muchas denominaciones cristianas, de las cuales proviene la iglesia en la que estamos nosotros. Bueno, ¿y cuáles son nuestras creencias? Pues en nuestra fe di 24 puntos. Esos 24 puntos esas son nuestras creencias, y nuestros valores pues son los que acabé de leer ahora último. No los vuelvo a decir, ya estoy un poco cansado de la garganta. Así que bueno, esta ha sido brevemente la historia de nuestra iglesia y nuestros valores, en la fe, en lo que creemos. Espero que les haya sido de edificación y que Dios les bendiga. Muchas gracias.